febrero del año 2017. Para más información puede usted llamar al 7173-814 o al 7150-055. La página web de la Universidad Sergio Bernales es www.upsb.edu.pe. Y ahora vamos a hablar de algo que a la gente le resulta a veces aburrido, pero que tiene que ver directamente con nuestras vidas más de lo que creemos, que es la economía. Y están con nosotros Mauricio Novoa, que es una internacionalista, y Javier Portocarrero, que es un viejo amigo de la infancia, a que no veías una punta de años, y que es del consorcio de investigación económica y social, que tiene décadas ya, ¿no? Tiene 27 años. 27 años. Y que más es un montón, ¿no? En realidad agrupa Sí, somos 48 universidades y centros de investigación en Lima y 12 regiones, ¿no? Y el mandato es hacer investigación aplicada para la política pública. Me estoy tratando de acordar cómo te decíamos de chico. ¡Picho! ¡Picho Portocarrero! No me acuerdo por qué, no sé quién te puso la chapa. Pero estamos grandes ya, Picho. Demasiado. Sí. Pero bueno, estamos acá para conversar de lo que deja esta cumbre de la PEC en un contexto internacional bastante particular, cuando acaba de ganar las elecciones Donald Trump, con un mensaje que va más bien contra el tránsito de lo que significa la sola existencia de este evento, ¿no? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Cuál es el balance, el primer balance que podrían hacer de lo que ha pasado en estos días en Lima? Bueno, con relación a la PEC, yo creo que el balance es positivo. Han venido 21 jefes de Estado de los 21 países miembros y han venido más de 1000 empresarios, muchos periodistas. El Perú está en la vitrina del mundo. El presidente Kuczynski tiene relaciones bilaterales directas con muchos jefes de Estado y evidentemente eso es un activo, es un plus para el Perú, ¿no? Y también por la parte empresarial, digamos, hay más conocimiento de los empresarios de la realidad peruana. El Perú es un país estable, en crecimiento, frente al resto de América Latina estamos muy bien, aunque tenemos por supuesto nuestros desafíos. Entonces el balance yo creo que en general es positivo, ¿no? Ahora siempre está este asunto de la sombra de Donald Trump, que sin estar en el evento ha estado, digamos, merodeando como una especie de fantasma. Claro, ¿no? Recorría los pasillos, ¿no? El fantasma de Donald Trump. En vivo. Mira, yo creo que para hacer un balance de APEC, primero hay que entender que es un foro autodefinido como foros de economías. Entonces, el interés de APEC es fundamentalmente facilitar el comercio. En ese sentido, a diferencia de organismos como la OECD o la Organización Mundial de Comercio, no es un foro que exige que los países adopten políticas públicas específicas. Entonces, esto es algo que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el foro está enfocado en la relación público-privada, como ha mencionado hace un momento Javier. Entonces, la participación de los empresarios en ese sentido es fundamental, porque lo que busca APEC es facilitar el comercio. Y de alguna manera esto es lógico, porque el foro, esos 21 países, significan 3.000 millones de consumidores en el mundo. Y de hecho hay logros específicos. Por ejemplo, hace 5 años el promedio para constituir una empresa en un país de APEC eran 28 días, hoy día son 10 días. El porcentaje de los aranceles era 15%, hoy día el promedio es 5%. Pero todas las medidas y las, digamos, discusiones, fuera que sirve para hacer reuniones bilaterales como las que ha tenido el presidente Kuczynski con Putin, con Xi Jinping de China, con Obama, etcétera, pero es fundamentalmente un foro empresarial, empresarial gobierno. O sea, un encuentro de digamos, los que hacen las políticas y la gente que hace negocios y se dedica al comercio en el mundo entero. Ahora, yo conversaba el otro día con Alfredo Ferrero acá sobre cómo el Perú, o sea, hemos firmado, no sé quién nos falta en la lista, pero hemos firmado tratados de libre comercio casi con todo el mundo. El problema es, ¿le estamos sacando ventaja a eso? ¿Y qué habría que hacer para sacarle ventaja a digamos, este contexto supuestamente tan favorable que hemos logrado? Bueno, sobre eso yo creo que, permíteme hacer una pequeña digresión, que mañana nosotros como CIES iniciamos nuestro seminario anual, ¿no? Y hemos titulado el seminario anual
formalización, innovación y desarrollo sostenible, que son 3 retos fundamentales para el desarrollo del país, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar con una conferencia del presidente Kuczynski, que abre mañana a las 9 de la mañana el seminario, y vamos a tener un conjunto de 6 mesas temáticas de investigación, donde hacemos 15 investigaciones, 8 eventos públicos, entre los cuales tenemos a la ministra del Ambiente y también un evento público que cierra el evento, donde va a estar César Liendo, que es director general de Política Macroeconómica, sobre las perspectivas al 2017, ¿no? Y con la participación en un panel de Renzo Rossini, que es el gerente general del Banco Central, claro, y destacados académicos, ¿no? Entonces, esta semana un poquito que viene como colofón de la semana de la PEC, y es una reflexión donde la academia, representada por el CIES, presenta estas investigaciones y estos 3 desafíos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la formalidad, tenemos que Ecuador es un país de similar ingreso per cápita que el Perú, pero en materia de empleo no agrícola, la informalidad en Ecuador es 49%, acá es 64%, son 15 puntos más en empleo no agrícola, que en cantidad de gente son casi 2 millones de personas, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene Ecuador que no tengamos nosotros para poder tener más formalidad que nosotros, ¿no? Igualmente, por ejemplo, el tema de la innovación, que es otro pilar del seminario anual que inauguramos mañana, en la innovación el Perú gasta menos de la mitad que México en investigación y desarrollo como proporción del Producto Bruto Interno, del PBI, ¿no? Nosotros estamos gastando aproximadamente 0.2%, México gasta 0.5% y Corea del Sur gasta 2,5%. ¿no? Corea del Sur en el año 62 tenía la tercera parte de ingreso per cápita que el Perú. Hoy día tiene 4 veces más, ¿no? ¿Y cuál ha sido el secreto del éxito? Innovación. Ellos empezaron su industrialización exportadora de manufacturas, copiando tecnología, fomentando inversión extranjera, y poco a poco hicieron un sistema de innovación. Claro, porque en este momento uno puede comprar de Corea prácticamente cualquier cosa, ¿no? Así es. ¿Qué hay que no produzcan estos coreanos? No hay. ¿No? Y lo sorprendente es que lo que tienen, justo citaba hace un rato a Rómulo Mucho, que vino fascinado porque va cada rato a Corea y viene así impresionado y estudiando el porqué de la diferencia. Y él lo que decía es la diferencia la marcó la inversión en educación y en el desarrollo de tecnologías y en mandar a su gente para afuera a apropiarse del conocimiento, digamos, para traerlo de regreso a su país, ¿no? Y exactamente, mira, ahora que hablamos de APEC, por ejemplo, en APEC el promedio de las exportaciones de alta tecnología sobre las exportaciones de manufactura es 20%. En el Perú esa cifra es 4%, o sea, 5 veces menos, ¿no? A pesar de que en el Perú, digamos, las exportaciones de manufactura son pequeñas en relación al total, porque estamos muy concentrados en metales. Si uno toma solamente manufacturas, son manufacturas pues bien primarias, ¿no? Polos, pero eso ¿con qué tiene que ver? O sea, ¿por qué nos ha pasado? O sea, ¿por qué no nos pasó lo que le ha pasado a Corea y nos pasó, como decía, tú lo debes conocer, Peter Weiss, un escritor extraordinario, tenía un personaje que se llamaba Mockingbird, que es la mejor interpretación que se ha hecho en la historia del teatro, le hizo Edgar Sava alguna vez, cuando era joven actor. Y Mockingbird se preguntaba, señor, ¿por qué las cosas son como son y no son de otra manera? Era la pregunta que... Entonces yo me pregunto, ¿por qué nos pasó esto que nos ha pasado? Es decir, ¿por qué no estamos hoy en el mismo punto que Corea? ¿No? Mira, yo creo que lo que ha pasado en parte es que este boom económico, este crecimiento económico no ha habido acompañado de una reforma institucional. Es decir, hoy en día, mientras hablamos, el presidente chino está firmando una serie de acuerdos para inversión china, sobre todo en infraestructura, inversión energética, digamos, etcétera. Entonces, lo que hay que preguntarse es hasta qué punto el Estado peruano está preparado para realmente llevar a cabo y ser realmente un anfitrión de esta industria. Hasta qué punto, efectivamente, por más que hay una, digamos, voluntad de ser un país que recibe infraestructura, claro, ¿qué mecanismos en los directores generales de los ministerios, en la relación con instituciones, con la Contraloría, con los gobiernos locales, con la consulta previa, si realmente está todo alineado para que esta inversión sea una inversión viable? Pero no solamente eso, a mí me contaron una anécdota que es así, lo más significativa, que cuando se estaba haciendo la obra esta famosa de Melchorita, hubo en determinado momento déficit de personal calificado, pero no había soldadores, por ejemplo. Es decir, por supuesto. No es que no había ingenieros, no había personal técnico para resolver problemas elementales de una obra
de estas características que se supone lo que debería venir, ¿no es cierto? Es decir, si quieres, por ejemplo, agregarle valor a la exportación minera, ¿no? O crear sectores, incluso en la agricultura, en determinado momento vamos a tener las mismas dificultades. Ahora, pero... Es que se ha pensado pues que invertir en educación es un lujo, cuando es un lujo que no nos podemos dar. Pero yo sé que es un poco de historiadores esto, ¿no? Pero yo el otro día me encontré, después de muchos años, con Miguel Vega Alvear, no sé si ustedes lo recuerdan, sí, claro, que era el jefe de plan de gobierno del Movimiento Libertad. Hizo un trabajo extraordinario porque logró reclutar a gente que tenía respuestas para todos los problemas del país, para todo, porque creo que no hubo ninguno. Y ahí la cosa se desgració porque se hizo la alianza del Movimiento Libertad con los partidos políticos tradicionales y se abrió el camino para perder las elecciones. Y al final terminó Fujimori aplicando una caricatura de lo que había sido el plan del Movimiento Libertad. Pero lo que no se hizo es precisamente lo otro que, o sea, digamos, hizo lo que era importante en términos de reinserción, de privatización de la economía, ¿no es cierto?, liberalización. Pero lo que no se hizo fue reforma del Estado, inversión en educación, inversión en infraestructura, todo lo que estaba escrito en el plan de Miguel Vega Alvear, que no se hizo y que es la tragedia que estamos pagando hoy, no sé cuántos años después, ¿no? Es correcto, nos hicieron un poco las reformas de primera generación, que era estabilizar la economía, lo cual era súper necesario, pero era el primer paso, ¿no? No bastaba quedarse ahí, había que desarrollar todo lo que tú dices, y en especial en esta parte de la innovación, por ejemplo, como tú has dicho, Corea, China, los países asiáticos mandan masivamente a sus mejores estudiantes a capacitarse en las universidades de Estados Unidos y crean pues una masa crítica, ¿no? Que no hemos tenido acá en el Perú, ¿no? En el Perú, en el siglo XIX, los profesionales, entre comillas, eran abogados, curas y militares, ¿no? Después del siglo XX fueron un poco más abogados y médicos, ¿no? Pero nos falta pues tener más ingenieros y más técnicos, ¿no? Normalmente la composición de los estudiantes debe ser una parte universitarios, pero una parte tan o más grande en carreras técnicas, ¿no? Y acá prácticamente las carreras técnicas son muy pequeñas y tienen un nivel de desarrollo, digamos, muy malo y están muy mal supervisadas. Entonces hay buenos institutos como el Senati, el Senfotur, pero hay una gran cantidad enorme, digamos, de gente que está en institutos que son de una calidad, prácticamente los están estafando, ¿no? Porque salen y no ganan nada porque están muy mal capacitados. Pero mira, por ejemplo, ahí en el tema educativo tú tienes un punto que es una cosa que aparentemente es, digamos, menor, pero que ilustra este tipo de problemas. Las universidades peruanas, si uno ve un ranking de universidades, la primera peruana, no sé, Javier, si me corriges, aparecerá en el puesto 500, más o menos. Que es la católica, digamos, ¿no? Más o menos 500, 600. Eso quiere decir que hay 600 universidades por encima de eso. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros empezamos con una política como hay en Chile con la beca presidente de la República, por no hablar de, digamos, Corea o, digamos, México, donde literalmente son cientos de personas, cientos que salen todos los años a hacer un doctorado. Este chico viene con un doctorado de Harvard. Esa persona no puede enseñar en una universidad pública si una institución como la SUNEDU, que supervisa a universidades nivel 500 para abajo, le da el pase a ese título. Entonces, ahí tú tienes una contradicción en sí misma. Absurda. Entonces, ¿cómo vas a lograr la competitividad? Porque obviamente... No, además una cosa peor, que no podrías enseñar en una universidad pública porque no te van a pagar lo que te ha costado tu formación, digamos, aparte, digamos, ya que lo hagas por el amor al arte, ¿no? Digamos que sí, que hay una política de... El sistema no permite que esa persona que viene de las primeras 10 universidades en el mundo no puede enseñar automáticamente con un doctorado. Pero eso es la paradoja. Esas son las reformas. Pero eso es la paradoja, es decir, el mundo te mira con admiración, ¿no es cierto? 25, 20 y tantos años de una política económica sostenida pese a los cambios y los vaivenes. No sé cuántos años de crecimiento económico. Una gastronomía extraordinaria, un país lleno de riquezas. Tenemos todos los pisos ecológicos imaginables. Tenemos agua, ¿no? Oxígeno, mar. Y tenemos que... Todo el mundo quiere hacer negocio con nosotros y no tenemos que ofrecerle. Tenemos que ofrecerle, ¿no? Lo que pasa es o no como deberíamos estar, ¿no es cierto? O sea, no en las condiciones que los productos deberían ser puestos.
Así es. El reto es ahora un poco tratar de diversificar la economía, esta ruta que han seguido los países asiáticos de invertir en innovación, en educación, en exportación de manufacturas. Exitosa. Es una ruta que está cantada también para el Perú, ¿no? Entonces hay que facilitar la reducción de los costos logísticos, la instalación de nuevas industrias y la innovación, ¿no? La innovación central en nuestro seminario anual, que se inaugura mañana, y el miércoles vamos a tener una sesión. Es un buen marquetero, vende su evento cada vez que puede. Vamos a tener, por ejemplo, el día miércoles, pasado mañana, una sesión donde comparamos los sistemas de innovación peruanos con el canadiense, ¿no? Entonces, en Perú tenemos el CONCITEC, que hasta el 2007 prácticamente no existía porque tenía un presupuesto de 10 millones de soles, que se gastaba en tener unos cuantos empleados y no tenía ninguna trascendencia, ¿no? Desde el 2007 ha ido creciendo sustantivamente, pero aún así, si lo comparamos con otros países, es una cosa mínima, y aparte de eso, hay que mejorar también la calidad en términos de, por ejemplo, ¿no? En el Perú tenemos tecnologías que están en la punta de la frontera mundial, la minería típicamente, y tenemos una agricultura campesina andina que utiliza la chequitaquia, ¿no? Que es tecnología prehispánica. O sea, tenemos una diferencia de 600, 700 años en el nivel de desarrollo tecnológico. Entonces hay que tratar un poco de... Ahora, yo he visto, fui a visitar unos cultivos de uva y todo que están exportando uva a Londres, a Nueva York, que es una cosa fantástica. Una maravilla porque está en la costa, ¿no? Claro, pero lo que uno ve, tú vas caminando por el campo y encuentras ingenieros, genetistas, o sea, hay... todo está articulado con las tecnologías más modernas del planeta, porque si no, no puedes competir pues con los californianos, los sudafricanos. Correcto, no esa es la ventaja de la agricultura de la costa, ¿no? Que producimos a contrastación del hemisferio norte y podemos hacer un flujo constante de producción prácticamente todo el año, cosa que no se puede hacer en muchos lados del mundo. Pero eso mismo, esa revolución productiva excelente, realmente totalmente admirable que ha habido en la costa, hay que llevarla ahora a la sierra y a la selva, ¿no? Entonces, la pobreza además está ahí, no está en el Valle Ica, está en las alturas de Pomata, está en las alturas de Huancavelica. Entonces es ahí donde podemos mejorar la productividad, y efectivamente hay campesinos que tienen productividades mucho más altas que otros. Entonces hay un espacio grande para hacer esa transformación, ¿no? Claro, pero ahí mismo hay un tema que es, digamos, que es evidente y fundamental. O sea, claro, tú tienes a los geneticistas, a los ingenieros, pero claro, la carretera que te lleva de Lima a Ica pasa por el centro de la ciudad, o sea, como un pueblo medieval. Eso es una locura. Claro, para sacar tu producto no puedes salir del puerto de Pisco, sino tienes que venir hasta el Callao, que es absurdo, ¿no? Ese es el tema. Porque hacer la carretera es una suma de pequeños trámites burocráticos que te lo puede detener un juez de paz, que te lo puede detener quien sea. No, o tienes una autoridad que tiene los recursos para hacer la obra, pero está más preocupado en cuánto se va a robar o llevar de comisión que en hacer la obra, ¿no? Todo eso, mira, mientras, digamos, aquí yo siempre hablo, cuando hablo con mis alumnos o en estos foros de trabas burocráticas, el mejor ejemplo y prueba ácida de eso es la Ramiro Prialé. Por la carretera central pasa un cuarto de la economía, digamos, peruana, y se detiene a los 25 kilómetros en una carretera que pasa en medio de un pueblo donde se juntan mototaxis, buses interprovinciales, camiones. Mira, y ningún gobierno la ha podido hacer hasta ahora, ninguno. Mis hijos, es una locura. Algunos de mis hijos se fueron a Uzapampa por la carretera central. El Waze a las 5 de la mañana, porque salimos juntos, porque yo voy a trabajar a TV a esa hora, decía que iban a demorar 7 horas y media. Imagínate. Demoraron 13 horas y media. 13 horas y media, no puede ser, en llegar a Zapampa. ¿Por qué? Porque es la carretera más importante en términos económicos, ¿no? Finalmente. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse es ¿por qué no se puede hacer la carretera central? ¿Por qué no podemos tener una carretera central adecuada a un país? Y esto es... Ahora, pero eso no era la esperanza de PPK, que PPK fuera la respuesta a eso, es decir, que se hagan cargo de la conducción del país la gente, o sea, los calificados para hacerlo, los que tengan, ¿no? Es que es un tema, yo estoy convencido... Que sea capaz de arrastrar a la gente que tiene respuestas, lo mismo, o sea, regreso a lo que fue el fenómeno del Movimiento Libertad. O sea, gente que sabe... cada uno de su rubro, de minería, de agricultura, de salud, de educación, y que están dispuestos a fajarse y a meterse en política. Mira, desde que Fernando Belaúnde dejó la carretera como está, que es la que usamos hasta hoy, el año 85, ¿cuántos años hemos pasado? 30 años. 31 años. En esos 31 años hemos tenido ministros de transportes buenos, regulares y malos.
Ninguno lo ha podido hacer. Esto no es un tema del ministro. Es un tema que hay un problema con la estructura del Estado para hacer ciertas obras. Y eso es lo que no se enfocan. Creen, después de 31 años, que esto va a depender de la voluntad, de la capacidad de un ministro específico, cuando no es el problema ese. Hay un problema estructural. Ahora hay un tema, hablando de carreteras, el de Arequipa, ¿no? Bueno, hay un escándalo ahí por un puente, no sé, hay unas denuncias de corrupción, pero pues se está haciendo una vía alternativa, pero en Arequipa hay exactamente el mismo problema. Es una locura. Ir de la costa a Arequipa, se malogra un camión y olvídate las horas que te puedes pasar ahí. Y mientras no nos preguntemos por qué pasa eso y pensemos que esto depende de la gestión de un buen ministro, vamos a estar en el camino equivocado. Bueno, para eso hay que ir al seminario, va a ser Portocarrero ahí su... Así es, ¿no? Y realmente, digamos, ahí está el tema de reforma del Estado, que incluye varias cosas, ¿no? Una de las cosas más importantes es fomentar, por ejemplo, el gobierno electrónico, ¿no? Nosotros tenemos esta tradición un poco colonial española de tener papelería, pero para todo, ¿no? Y están haciendo algunos avances, ¿no? Por ejemplo, ahora están eliminando la obligación de presentar los contratos de trabajo, porque ya hay la planilla electrónica, ¿no? Entonces hay algunos avances, pero digamos también esa necesidad que tiene el Estado de presentar el copia del DNI, y siempre el Estado tiene la presunción de culpabilidad, ¿no? En lugar de tener la presunción de inocencia, viene al revés. Tienes que probar que eres inocente. ¿no? Así es, ¿no? Y entonces es un tema de cambiar los procesos, porque en el Estado hay como 12 procesos que son los de personal, presupuesto público, etcétera, y cada uno por su lado puede tener cierta racionalidad, pero si no, los junta todos, y tú como administrador de un gobierno regional, de una municipalidad, tienes que cumplir los 12, entonces realmente estás medio atado de manos, ¿no? Entonces hay que hacer una labor de una poda, pero estructural, de limpiarse pues toda esa maraña absurda, y también cambiar los incentivos para que la gente tenga incentivos no por procedimientos, sino por resultados, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho a Mauricio Novoa, internacionalista, y a Javier Portocarrero, economista del CIES, por estar con nosotros esta tarde. Ha sido un gusto conversar. Hay que hablar de estas cosas, de esto es de lo que hay que hablar. Por ejemplo, hemos estado discutiendo lo de la SUNEDU. Yo, sinceramente, voy a ser bien crudo, estoy podrido de este nivel de discusión. O sea, deberíamos estar discutiendo qué tipo de educación es la que necesitamos en Piura, qué tipo de educación, ¿no es cierto?, necesitamos en Cusco, en Puno, en Arequipa. O sea, ¿dónde vamos a poner el acento? Porque no mira, sé. Mientras tú tengas en la educación la barrera de los títulos extranjeros de universidades de calidad, que es una cosa mínima y básica. Sí, pues, increíble. Eso no, porque, mira, esto es ciertas soluciones, digamos, simples. Tú no te puedes equivocar otra vez. Si tu país es nivel 500 para abajo, ¿cómo te vas a educar? ¿Cómo te vas a equivocar si vas a calificar de la 400 para arriba? Están 500 posiciones mejores que tú. Un título de una de las 5 primeras universidades del mundo no te vale en el Perú, tienes que... No vale, entonces vale más un título de cualquier universidad, digamos, donde hay 4 carpetas y 2 salones, y eso fomenta la digamos, oligarquía universitaria, porque claro, si tú tienes un mercado restringido en donde solamente los que obtienen ese tipo de títulos son los que puedes enseñar, nunca en una universidad digamos, pública, que son las que más necesidades tienes, vas a tener a un profesor de las universidades de primer nivel, que es lo que te cambia la educación. Y como tú dices, Nicolás, es muy importante conversar sobre esos temas, que son los temas clave para el país, y precisamente eso es lo que vamos a hacer en nuestro seminario anual, que arrancamos estos 3 días, y la gente que quiera inscribirse puede hacerlo en la página web del CIES, www.cies.org.pe, CIES con C de consorcio. Muchas gracias a ambos por estar acá esta tarde, por haber refrescado un poco la temática. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias a American Prem, que agradece al público